Es interesante hacer este análisis transversal en los tres poderes del Estado porque, casualidad o no, en las últimas semanas han sufrido transformaciones muy relevantes. Si tuviéramos que analizar los motivos y las causas, podríamos encontrar algunos puntos en común. Obviamente, un gobierno que ya sufre un desgaste en el ejercicio del poder. Esto también impacta en lo que ocurre a nivel judicial, impacta sobre el Congreso. Pero si te parece, vamos a ir desglosando por cada uno de estos poderes los cambios internos que ha venido sufriendo. En primer lugar, tenemos el Poder Ejecutivo, que ha venido transformándose en forma progresiva desde aquel famoso fin de semana en la Quinta de Olivos, hace más de 2 semanas, donde se produjo el recorte abrupto de la cantidad de ministerios y una reorganización interna. Las consecuencias principales fue un rediseño en el modelo de ejercicio de poder, del modo en el que funciona la asistencia al gobierno, no solamente porque se redujo de 22 a 11 la cantidad de ministerios, sino porque también salió esta estructura de vicejefes tan poderosos de gabinete por abajo de Marcos Peña, a pesar de que Lopitei sigue estando en el gobierno. Esa función de alguna manera de vicejefes, pero que estaban por arriba de los ministros y que los controlaban, no existe más. En ese lugar ahora está Andrés Ibarra, que era el ministro de Modernización, pero tiene un objetivo distinto. No quiere ser el controlador del Excel de cada uno de los ministerios, sino ser un articulador de políticas. En forma paralela, Macri bajó la idea a estos 11 nuevos ministros o esta estructura reducida de que ahora cada uno debe ser un ministro del gobierno, no responder solo por su cartera, sino salir a defender las políticas en general. Es una reducción para compactar y hacer un poco más dinámico esta estructura que aparecía como demasiado ancha, quizás muy amorfa y dependiendo demasiado de la dinámica que le imprimía la jefatura de gabinete, sobre todo con los 2 vicejefes de gabinete. En el día de ayer se conoció otro dato adicional que publicó hoy Santiago D'Apello, nuestro colega, respecto de que desaparecía la famosa mesa chica que asistía a Macri en situaciones muy particulares, que integraban Peña, obviamente, Vidal Rodríguez Larreta, Jaime Durán Barba, el asesor ecuatoriano, y Carlos Grosso, recordarán, el famoso exintendente de la Ciudad de Buenos Aires que siempre estuvo cerca de Macri. Se reunían sin una periodicidad muy fija, pero era de alguna manera el círculo más íntimo para las decisiones más estratégicas. No quiere decir que estos actores vayan a alejarse de Macri, pero supuestamente quieren dar este mensaje de que no van a estar asistiendo y buscan transparentar el modo de decisión de Macri junto con estos 11 integrantes del gabinete. Con lo cual, allí hay que ver qué dinámica aparece dentro del gobierno al momento de tomar decisiones. Peña, la gran figura de este gobierno, la más discutida, la más cuestionada, la más defendida, depende de quién hable, sigue estando cerca de Macri, es la quinta esencia de este diseño. Probablemente lo que haga es virar un poco su modo de gestión con menos exposición pública, más vinculado a la gestión y obviamente a la estrategia electoral del gobierno para el próximo año. En el segundo punto tiene que ver con el Poder Judicial. Acá la semana pasada se generó un cambio brusco e inesperado en la conducción de la Corte, y esto más allá del cambio de nombres. Deja Lorenzetti la presidencia a fin de mes, asume Carlos Rosenkrantz, un juez de la Corte designado por el actual gobierno con un perfil completamente distinto, más técnico, más jurídico, más académico, lejos del perfil extrovertido públicamente o digamos de presencia de alto perfil público y muy político de Lorenzetti, pero esto derrama en toda la estructura judicial, porque de alguna manera, de forma directa o indirecta, todos los tribunales de Comodoro Pi, todos esos jueces que acostumbramos a mencionar y a discutir sobre ellos porque son los que influyen en las causas más relevantes de corrupción, tienen ahora una conducción distinta. Esto genera realineamientos muy profundos en la estructura de los jueces de Comodoro Pi, porque estaban referenciados ya sea por alineamiento o por oposición a Lorenzetti, y ahora tienen una conducción distinta. Jorge, el hecho de que Rosenkrantz haya sido elegido por Mauricio Macri fue una de las primeras decisiones de gobierno de Mauricio Macri, de hecho. ¿Vos considerás que puede llegar a inclinar la decisión, la balanza de la Corte a favor del Poder Ejecutivo? ¿O es un tipo impoluto Rosenkrantz y no va a ocurrir eso?
Mirá, en principio la lectura que hace el gobierno es que es alguien menos impredecible que Lorenzetti, porque Lorenzetti siempre entrañaba un fin político que tenía que ver con la construcción del poder de la propia Corte y del propio Lorenzetti. Esto hizo que, si bien el gobierno tenía un diálogo institucional razonable, y de hecho hemos visto encuentros entre Lorenzetti y Macri, el vínculo a través del ministro de Justicia Garabano, o sea, había una relación institucional, el gobierno siempre desconfiaba de lo que podía hacer Lorenzetti en la Corte. No quiere decir que ahora con Rosenkrantz tengan asegurado fallos a favor suyo, pero creen que esto puede darle mayor previsibilidad al accionar de la Corte. Esto habrá que verlo en los hechos. Bien, bien. Lo que vemos, sí, Pablo, es que a partir de ahora hay dos polos, Lorenzetti y Maqueda de un lado, Rosati y Rosenkrantz del otro, y la única mujer de la Corte, Hayton de Nolasco, jugando como un poco el fiel de la balanza. En la votación sobre la presidencia, Hayton se inclinó por Rosati y Rosenkrantz, y allí terminó favoreciendo a Rosenkrantz. Dentro de la Corte hay un clima bastante espeso de desconfianzas internas y esto se derrama hacia la estructura de Comodoro Pi. Un dato más, esto también impacta en la Cámara Federal que ahora tomó la causa de los cuadernos a partir de los procesamientos de Bonadío. Todos los que fueron procesados van a apelar, esto va a ir a la Cámara. Los dos jueces que ahora van a decidir son Bruglia y Bertuzzi, dos jueces relativamente nuevos. No va a estar allí Ursun, que era un juez que tenía línea directa con Lorenzetti. Son Bruglia y particularmente Bertuzzi, que a partir de la mayoría del oficialismo del Consejo de la Magistratura terminó en la Cámara, puede ser una primera expresión de estos nuevos tiempos en la justicia. Bien, y ahora, Jorge, finalmente, ¿qué ocurrió o qué ocurre en el Congreso de la Nación? Bueno, en el Congreso de la Nación no hay renovación de legisladores, porque ocurre cuando hay elecciones, pero sí hay de alguna manera una expectativa si a partir del tratamiento del presupuesto, al cual seguramente ahora se va a referir nuestra compañera Laura Serra en profundidad, se conforma para el oficialismo una nueva mayoría con el peronismo que responde a los gobernadores, o por lo menos con una parte de ese peronismo, los gobernadores que se sienten más cerca del gobierno. Y hablamos de una nueva mayoría porque hasta el año pasado los grandes proyectos que enviaba el gobierno al Congreso en general eran sancionados cuando lograba atar algún tipo de acuerdo con el masismo. Ahora el masismo no es el socio natural para el gobierno, el masismo no tiene provincias a cargo, entonces el gobierno está tratando de reconstruir esa mayoría que perdió en ese vínculo con el masismo, especialmente con los diputados que responden a los gobernadores con los que acaba de firmar un acuerdo hace pocos días para una adenda, acaba de recibir un respaldo por lo menos político para la aprobación del presupuesto. A partir de mañana, cuando se inicie en comisión el tratamiento del nuevo presupuesto, podremos ver si el gobierno transita ese camino que intuye que estará un poquito más pavimentado a partir del acuerdo con los gobernadores, o si este peronismo que responde a los gobernadores dicen una cosa son los gobernadores y otra cosa son los diputados de esas provincias, y empieza una costosa negociación como le pasó el año pasado respecto de cada uno de los puntos del presupuesto. Entonces, habrá que ver ahora si en el Congreso también actúa una reestructuración del esquema de poder como operó en los otros dos poderes del Estado.